Hola, en este video vamos a revisar lo que tiene que ver con sesgos y con confusión. Como hemos visto en videos anteriores, cuando nosotros queremos formular una investigación, lo primero que debemos hacer es elegir un diseño de investigación adecuado o un diseño epidemiológico adecuado que nos permita formular una pregunta de investigación y responderla de esta forma. Adicionalmente, debemos plantear una hipótesis que sea clara y precisa para poder llegar a una conclusión específica sobre una asociación entre las variables del estudio, que si queremos ver si hay asociación entre lo que nosotros queremos estudiar y el desenlace que nosotros queremos ver. Entonces, es importante tener en cuenta el sesgo y la confusión porque generalmente son los que nos van a inducir el error en nuestro estudio y existen diferentes formas de inducir el error, por forma de error aleatorio, los sesgos o la confusión, que es lo que vamos a revisar principalmente en este video. Aquí hay que tener en cuenta que, como nosotros hemos visto, debido a que existe una dificultad para poder representar o tomar toda la población y estudiarla, nosotros tomamos una muestra y muchas veces al seleccionar nuestra muestra tenemos que tener definidos los criterios o las características de los individuos que van a participar en nuestro estudio para poder contar con una muestra representativa y que además podamos hacer una estimación de lo que sucede realmente en la población. De estos dos textos principalmente saqué la información que van a ver presentada en este video para que los tengan en cuenta. Para comenzar vamos a hablar sobre el error en la medición. ¿Qué es lo que ocurre con el error? El error básicamente es un problema de validez que nos va a generar nuestra investigación, que nos va a llevar a un sesgo y que estos sesgos nos van a llevar a la invalidación del trabajo. ¿Por qué? Porque principalmente estos lo que nos van a hacer es generarnos que los resultados que nosotros estemos sacando de nuestra muestra o de nuestro estudio no sean aplicables o no sean los que son reales o sean los que representan a la población. Generalmente un estudio lo que persigue es la validez, la precisión y la confiabilidad de la medición. Eso es lo que queremos en una investigación en general. Entonces, si uno desea medir las variables de interés y hacerlo de manera correcta, debe buscar que éste tenga poco error. Al haber poco error, lo que vamos a hacer es lo contrario, que es tener una alta validez de nuestro estudio. Es importante tener en cuenta que el error se puede presentar en cualquiera de las etapas del estudio y dependiendo de esto nos puede llegar a invalidar el trabajo y que este no tenga como que los datos que nosotros estamos tomando no se puedan aplicar a nuestra población. ¿Por qué es importante conocer estos? Porque al nosotros conocerlos e identificarlos podemos buscar corregirlos para disminuir su impacto sobre nuestra investigación. Cuando leemos un estudio también es importante observarlos, identificarlos para saber si el estudio se llevó adecuada o no adecuadamente. Aquí ya vamos a comenzar a hablar de los dos tipos de errores que podemos encontrar. Primero está el error aleatorio, en donde podemos decir que es un error, como vemos en la gráfica, que va a disminuir aumentando el tamaño muestral. Entonces, primero este no va a ser predecible, está dado por el azar, incide en la precisión de los resultados, es digámoslo así que el grado de incertidumbre que nos dan los resultados, pero este puede ser disminuido por el aumento del tamaño de la muestra, como podemos ver. Y por otro lado ya encontramos el error sistemático, también llamado sesgo, en donde encontramos que este ya no va a ser debido al azar, puede presentarse en cualquier investigación, así sea la más rigurosa, y su efecto va a ser muy difícil de evaluar y por tanto de corregir. Este puede presentarse de forma voluntaria o involuntaria y entre comillas se dice que es culpa del investigador. ¿Por qué? Porque el investigador debe conocer los sesgos a los que se está sometiendo y buscar controlarlos. Este adicionalmente se puede presentar en cualquier etapa de la investigación, sea en el diseño, en el desarrollo o en el análisis. Y este va a persistir a lo largo de la investigación y no se ve afectado por el tamaño muestral. El tamaño muestral no va a impactar sobre la disminución o el aumento del sesgo. Entonces, ¿qué es lo contrario de sesgo o el error? Vamos a encontrarlo como la validez. Entonces, la validez, precisión y confiabilidad. Cuando hablamos de validez, estamos hablando de la ausencia y el control del sesgo. Entonces, esta puede presentarse de dos formas, tanto la validez interna como la validez externa. Cuando hablamos de validez interna, estamos hablando de que el estudio quedó bien realizado, que los datos que nosotros tenemos son correctos, o sea, que los resultados que obtuvimos son correctos y no están siendo afectados por el azar. El azar no determina nuestros resultados. Entonces, acá es importante ver que la validez interna nos va
a decir si el estudio ya quedó bien para esa muestra, si lo que hicimos estuvo bien. Mientras que por otro lado tenemos la validez externa, que es que el estudio pueda ser aplicado a la población, puede aplicarse en otras, que los datos que extrajimos o los datos que tomamos de esa muestra sean o puedan ser aplicados a otras poblaciones. Y en esto hay que tener en cuenta que los sujetos seleccionados deben parecerse a la población de la cual fueron extraídos, porque si nosotros tenemos una muestra y no es representativa, digámoslo así, de la población de donde los extraímos, esos resultados que tenemos en la muestra no van a, no van a poderse llevar a la población. Por otro lado, tenemos lo que tiene que ver con la confiabilidad. La confiabilidad es lo que tiene que ver con la reproductibilidad, o sea que en otra población se encuentran resultados similares y esta pues no necesariamente indica validez. Entonces, ¿en qué ejes podemos cometer o a qué posibilidad hay de cometer sesgos? Podemos clasificarlo de esta forma, que es dependiendo del eje de interés de la investigación. Podemos decir que existen tres ejes. El observado, que es lo que se medirá, o sea, la variable de estudio que nosotros estamos buscando o estamos estudiando. El observador, que es quien medirá esta variable, o sea el investigador, sean los encuestadores, sea la persona que va a medir lo que queremos saber. Y el instrumento, que es con lo que vamos a medir o con lo que el observador va a medir en nuestra variable. Según esto, podemos encontrar diferentes tipos de errores. Sin embargo, esta no es la clasificación que realmente se aplica o la que fue revisada en clase, pero es para que la tengan en cuenta. Adicionalmente, aquí abajo queda una tabla de en qué tipo de estudio es más prevalente, pues qué tipo de estudio se encuentra mayor un tipo de sesgo que otro. ¿Por qué? Porque es importante que dependiendo del diseño vamos a encontrar mayor o menor presencia de algún tipo de sesgo. Ahora sí vamos a revisar la clasificación que vieron en clase. Entonces podemos decir que existen tres tipos o tres grupos grandes de sesgos. El primero es el sesgo de selección, el segundo el de información y el tercero el de confusión. Vamos a profundizar en cada uno de ellos y en sus subtipos, pero es importante que diferencien en grandes rasgos cada uno de estos. Que primero el sesgo de selección tiene que ver con la elección de los participantes o de los sujetos que van a participar en nuestra investigación. Este se introduce durante la selección o el seguimiento de la población en estudio y que proporcionan una conclusión equivocada sobre la hipótesis de evaluación. Los errores de selección pueden ser originados por el mismo investigador o pueden ser el resultado de relaciones complejas en la población de estudio que pueden no ser evidentes para el investigador y pues pueden pasar desapercibidas. Entonces, todo lo que tiene que ver con selección, como su nombre lo indica, es cómo fueron elegidos los sujetos, cómo yo induzco que mi estudio pueda estar sesgado por cómo yo elegí mis sujetos. Por ejemplo, si yo quiero hacer una investigación sobre la mortalidad por influenza durante el mes de septiembre y me voy solamente a buscarla a las personas en el hospital, estoy induciendo un sesgo porque seguramente en el hospital voy a encontrar a estas personas que se me mueren y estoy seleccionando una población que ya está enferma. Mientras que si yo lo hago en una población mucho más grande, estoy evitando este sesgo. Por eso es importante también conocer cómo disminuir o cómo reducir la presencia de estos sesgos. El segundo es el sesgo de información. Son los errores durante la medición de los eventos de interés. Entonces, esto tiene que ver con el error que se presenta cuando se miden de diferente forma los grupos y pues esto va a conllevar a errores en nuestro estudio. Por último, ya tenemos el sesgo de confusión y esta es la distorsión de nuestro resultado debido a que el efecto del factor de estudio está mezclado con el efecto de otros factores de interés. Entonces, es básicamente que nosotros tenemos una relación, pero realmente esa relación no es causada por lo que nuestra variable a nuestro desenlace, sino que hay una tercera variable que está afectando esa relación. Más adelante vamos a profundizar para ver realmente cómo funciona cada uno de estos sesgos. Que es importante tener en cuenta que dependiendo del tipo de estudio y dependiendo del nivel de estudio o donde vayamos, depende si vamos en diseño, análisis o entrega de resultados, se puede presentar un tipo de sesgo. Entonces es fundamental conocerlos para poderlos evaluar y para poderlos corregir a tiempo. Entonces se pueden dar cuenta que los dos grupos más grandes son lo que tiene que ver con selección e información. En el sesgo de selección podemos encontrar los subtipos de los sesgos que vamos a revisar más adelante y en el de información pasa lo mismo. Entonces,
Ahora sí, retomando, el sesgo de selección, ¿qué es? Se produce cuando se asignan sujetos al grupo control que difieren significativamente. ¿Qué tiene que ver esto? Primero, que por ejemplo, en un caso de controles tenemos dos grupos que no son comparables. Entonces, al ser significativamente diferentes, vamos a encontrar que los resultados no tienen mucha relación, mucha relevancia, ¿sí? Que no los podemos realmente comparar. Adicionalmente, tiene que ver con la parte de cómo nosotros elegimos los sujetos. Si los elegimos por conveniencia, si elegimos todos los primeros que llegaron temprano, eso también va a incidir en el sesgo de selección. Entonces, es importante que este tipo de sesgo se pueda controlar. Entonces existe una forma de controlarlos que es por medio de la aleatorización en la forma que nosotros vamos a construir los grupos de, de nuestro estudio. Básicamente lo que nos habla el sesgo de selección es que los resultados que estamos obteniendo están siendo influenciados por el tipo o por la forma en que nosotros seleccionamos nuestra muestra. En este caso podemos encontrar diferentes tipos o subtipos de sesgos. Está el del trabajador sano, que es que yo busco donde no están los enfermos, o sea, no busco donde realmente es. Entonces, por ejemplo, yo me comienzo a buscar personas enfermas eh, de neumoconiosis y yo los voy a buscar a donde ellos trabajan. Pero si me doy cuenta, ya ellos no van a estar donde trabajan, sino que van a estar por fuera del mercado laboral. Entonces voy a estar buscándolos donde no es y solo voy a encontrar trabajadores sanos. Por otro lado, tengo el sesgo de Bergson, que es que yo solo busco en el ambiente hospitalario, que es que yo solamente me voy a buscar a las personas que están hospitalizadas y dejo mucha de la población por fuera. Entonces tendría un sesgo porque solo voy a encontrar personas enfermas dentro del hospital. El de Lehman o el de Late Look Bias tiene que ver con la muerte precoz y la alta letalidad. Yo estoy buscando información o buscando pacientes que tienen una enfermedad que es de alta letalidad. Entonces, cuando ya los voy a volver a buscar, ya no los voy a encontrar o cuando los quiero o dependiendo de lo que yo quiero hacer, los busco, pero no les puedo hacer ningún seguimiento o no los puedo incluir dentro del grupo porque ya es muy tarde, porque no hacen parte del grupo, porque ya no cuentan como dentro de los criterios de inclusión que yo quería eh, que estuviera mi grupo. El de no respuestas, que yo estoy buscando, por ejemplo, diferencia entre el estrés en personas ocupadas frente a personas no ocupadas. Y pues las personas ocupadas no me van a responder o no me van a responder de forma adecuada a la encuesta por falta de tiempo, lo que me va a generar un sesgo porque solamente va a tener respuesta de las personas que no estaban ocupadas. El de volunteer bias tiene que ver expresamente con que yo le doy un incentivo a mis voluntarios para participar dentro de un estudio, lo que genera que la población o mi muestra sea diferente a la población. ¿Por qué? Porque yo estoy dando un incentivo para que esa gente participe y posiblemente los que están participando voluntariamente no representan a la población. Exclusion bias tiene que ver con los criterios que tienen criterios de exclusión diferentes en los dos grupos. Entonces, en un grupo digo, voy a incluir personas con neumoconiosis, es mi control, y en otro personas sin neumoconiosis. Entonces ya tengo como dos criterios súper amplios que no me van a permitir que mi población sea la ideal. El de attrition bias tiene que ver con las pérdidas, entonces son los que se van o los que pierdo durante el estudio, porque por X o Y razón ya no les puedo hacer seguimiento, porque se fueron del país, porque ya no quieren participar dentro del estudio. Entonces eso también me genera un tipo de sesgo de selección. Pasando al sesgo de información, hablamos que el sesgo de información tiene lugar cuando hay un error sistemático en la medición de algunas variables claves en el estudio. Entonces es que yo no mido de forma igual o no mido de igual forma a todo mi grupo o lo mido a cada uno lo mido de forma diferente. Entonces, ¿por qué? Porque esto me puede afectar en los resultados y ya lo vamos a ver en los diferentes tipos de sesgos que existen. Entonces, ¿cómo puedo controlar este tipo de sesgo? Principalmente haciendo técnicas de enmascaramiento en donde los encuestadores o los que van a preguntar o los investigadores no sepan a qué grupo pertenece cada uno de mis sujetos. Con eso, ¿qué vamos a hacer? Que yo al momento de preguntarle no esté sesgando las respuestas de mi entrevistado. Aquí encontramos 5 subgrupos en donde se encuentra el recall bias, que es el sesgo de memoria, también conocido como el sesgo de memoria, y que se afecta por la respuesta de los participantes. Entonces, si yo le estoy diciendo a la persona, quiero hacer un estudio a ver si la relación de tomar café tiene alguna asociación con desenlaces
de malformaciones neonatales. Entonces yo me siento a preguntarle a la persona, usted durante el año pasado, cada semana, ¿cuántas tazas de café te tomaba al día? Posiblemente la persona no vaya a saber cuántas tazas se tomaba hace un año todos los días, porque es muy difícil y ahí entra la memoria a jugar un papel fundamental, porque puede ser que ya en este año comience a tomar todas las semanas 5 tazas de café, pero que el año pasado no se acuerda cómo tomó el café. Eso tiene que ver con el recall bias. El measurement bias es un error sistemático de subestimación o sobreestimación de los valores verdaderos debido a una diferencia entre la medición actual y el valor real. Un ejemplo que podría funcionar para esto es, por ejemplo, que nosotros queramos tomar la tensión arterial de nuestros pacientes y queramos hacer un corte transversal de hipertensión arterial y nos demos cuenta que tenemos un tensiómetro mal calibrado, en donde todos los pacientes tienen tensión arterial alta, pero realmente no es porque la tengan, sino porque nosotros estamos utilizando o estamos midiendo mal lo que, pues, nuestra variable que sería tensión arterial. El Pygmalion bias es dado por el entrevistador o por el investigador que influencia los resultados. Entonces, yo sé que este paciente pertenece a mi grupo, a mis expuestos, entonces le hago más preguntas y le pregunto de mejor forma que los que sé que no están expuestos a ese factor de riesgo. El procedure bias tiene que ver con que el grupo control es tratado de forma diferente a los expuestos. Entonces, como yo sé que un ejemplo de esto es muy claro, por ejemplo, las personas que tienen alguna enfermedad como fibrosis quística tienen que pasar a veces más tiempo en el hospital que las personas que no padecen de fibrosis quística. Entonces ya tienen un trato diferente y están siendo manejados de forma diferente, lo que me va a inducir a un sesgo. Por último está el surveillance bias, que es que el investigador le hace mejor seguimiento al grupo de expuestos que al grupo control. Entonces al grupo control yo solo lo voy a ver 2 veces a la semana, mientras que el grupo que tengo como expuestos o mi grupo de casos lo voy a ver 5 veces a la semana para tener mayor información sobre ellos. Entonces esto me va a afectar directamente en los resultados que yo voy a tener al final para poderlos analizar. Finalmente encontramos el sesgo de confusión. En el sesgo de confusión lo que se encuentra es un factor de confusión, que es una variable extraña en el estudio que va a modificar los resultados que se obtienen. Que es importante tener en cuenta en el sesgo de confusión que hay 3 factores que debe cumplir un factor de confusión para hacer confusión, para hacer un factor de confusión, digámoslo así. Entonces, el primero es que sea un factor de riesgo para la enfermedad. O sea que digamos que esta variable confusora, como lo podemos ver acá, tenga relación con nuestro efecto. Es lo primero. Segundo, que debe estar asociado con la exposición. Entonces, nuestra variable confusora está asociada con la exposición. Y por último, que no es un punto intermedio entre la exposición y la enfermedad. O sea, de la exposición yo puedo pasar al efecto o a la enfermedad y no necesariamente debo pasar por la variable confusora para llegar al efecto. Esos son los 3 factores que debemos tener en cuenta para mirar si existe confusión. Entonces, ¿qué podemos decir que es la confusión? Es una asociación no causal entre una determinada exposición a un factor de riesgo y el evento de interés, y esta es debida a un efecto que produce una tercera variable que podemos decir extraña, que no controlamos, que nos está generando la confusión y se conoce como la variable confusora. ¿Por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque si nosotros no tenemos en cuenta que existe una variable confusora, lo que vamos a generar es que los resultados sean invalidados. Entonces vamos a tener conclusiones erróneas. Un ejemplo muy claro de esto es un estudio que se estaba llevando a cabo en donde estaban mirando la asociación entre las personas que tomaban café y el desarrollo de cáncer esofágico. Se dieron cuenta que había una asociación entre el tomar café y el cáncer esofágico, pero que realmente esta no estaba dada por el café, sino porque las personas que tomaban café fumaban y que lo que realmente causaba ese efecto sobre el cáncer esofágico era el cigarrillo y no el café. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta para poderlo controlar y para poder no entrar en una asociación errónea. Hay que tener en cuenta que encontrar una asociación entre una exposición y un desenlace o un evento de interés no significa que haya una, o sea, que sea la causa. ¿Por qué? Porque puede estar dado por un factor de confusión. Para entenderlo un poco más, lo más fácil es hacer un diagrama. Entonces, como Z vamos a conocer a nuestro factor de confusión. Z va a ser nuestra variable de confusión. X va a ser nuestra variable de estudio y Y va a ser el desenlace o efecto que nosotros estamos buscando. Podemos decir entonces que entre X y Y hay una asociación causal
que es entre nuestra variable y nuestra exposición y nuestro desenlace hay una asociación causal, que entre Z y Y hay una asociación causalmente al desenlace, o sea, entre Z y Y hay una asociación real, pero que entre Z y X no es una relación necesariamente causal, pero sí está asociada a la exposición entre estas dos. Por eso lo podemos representar de esta forma. ¿Por qué? Porque entre X y Y, entre X y Z no hay una asociación causal con la exposición, pero Z es un factor de riesgo para la enfermedad. Entonces, en este caso, en el ejemplo que les di, X sería nuestras personas que toman café, Y sería el desarrollo de cáncer esofágico y Z sería fumar cigarrillo. Entonces, cuando vemos esta relación, nos podemos dar cuenta que realmente nuestro desenlace no está dado por nuestra exposición real que teníamos al principio, sino por una tercera variable que sería nuestra variable confusora. Finalmente, ¿cómo vamos a aplicar o cómo vamos a controlar el sesgo de confusión? En dos etapas. Primero, si estamos en el diseño, lo que vamos a hacer es buscar seleccionar la muestra por medio de aleatorización para que la población de la exposición sea similar en todos los sujetos de estudio. Por otro lado, también lo que se puede hacer es hacer un estudio pareado en el diseño, y un ejemplo puede ser que también nosotros lo que hagamos sea buscar que nuestra población sea muy parecida. Por ejemplo, si nosotros queremos estudiar eh, consumo de alcohol, quién consume más alcohol según sexo, pues podríamos no solo mirar sexo, sino adicionalmente parearlos por edad, o sea, mirar que los grupos sean comparables. Y en otra etapa que se puede controlar la confusión es en el momento de análisis, en donde lo que podemos hacer, o sea, si ya pasamos el diseño y no lo pudimos controlar, en el análisis se puede controlar por medio de análisis estratificados, análisis multivariables, eh, para así buscar que el factor de confusión no nos afecte los resultados de nuestra investigación. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esto? O sea, ¿qué es la importancia de conocer y identificar los sesgos y la confusión? Que si todos los estudios son susceptibles a tener sesgos, pues que van a invalidar mi trabajo, pues ¿qué debo hacer? Porque no es como, ay, bueno, pero pues si todos tienen sesgo, quedémonos ahí. No. Lo importante en este caso es que nosotros nos demos cuenta que estos existen y que para tratar de, y que se pueden prevenir, pero que si ya se presentaron es importante reconocerlos para que declararlos como limitaciones del estudio y que pues estos puedan brindar recomendaciones para investigaciones futuras, y que adicionalmente los resultados que nosotros tengamos se puedan llevar a otras poblaciones o se puedan tener en cuenta los sesgos que tuvo la investigación para que se pueda ser aplicado en otras poblaciones. Que es importante aquí enfatizar que el sesgo es un error sistemático que ocurre durante la elaboración de un estudio y que afecta la validez del mismo, por lo que resulta indispensable realizar todo lo necesario en el diseño para reducir o eliminar su presencia, o de otra forma identificarlo y considerar su efecto en los resultados en el momento en que van a ser discutidos o van a ser analizados, para poder realmente entender que los resultados no están dados por realmente lo que se ve en la población, sino que están dados por un tercero, que podría ser una confusión, que adicionalmente están dados por la forma en que yo seleccioné mi muestra o por la forma en que yo saqué los datos de mi muestra. Finalmente, aquí queda un resumen que saqué del CTO para que revisen lo que tiene que ver con error aleatorio, sus características, cómo afecta la validez interna y cómo se puede solucionar o cómo se puede controlar. Es importante que lo identifiquen, que conozcan cómo funciona el error sistemático, cuál es la diferencia entre el error aleatorio y el error sistemático, y cuáles son los grandes grupos que existen y cómo uno identifica qué tipo de sesgo es y en qué estudios se presentan más. En la tabla anterior podían ver cómo se presentan y que entiendan por qué se presentan más este tipo de sesgos en ciertos estudios. Por ejemplo, un sesgo muy común que se presenta en los estudios de casos y controles es el sesgo de selección, porque si yo selecciono inadecuadamente mi muestra o de controles y de casos y estos no son comparables, puedo generar que yo diga que efectivamente hay una diferencia significativa en algún factor de riesgo que lleva a que estos casos desarrollen la enfermedad, pero realmente si me doy cuenta después no es por que este factor de riesgo influya, sino porque seleccioné de forma inadecuada la muestra, lo que me lleva a tener resultados inválidos que no puedan ser aplicados a la población. Esto es todo lo que tiene que ver realmente a grandes rasgos con sesgos y con el sesgo especialmente de confusión, para que lo tengan en cuenta.
lo revisen y espero les haya servido este video.